Paco, llevamos ya cerca de 40 minutos, eran 3 casos, llevamos uno y nos vamos al mundo ovni. ¿Por qué no nos cuenta el siguiente caso? Bueno, pues el siguiente caso voy a tirar de memoria porque mira, lo tenía aquí escrito para decirte todo y me he dejado en algo. Yo creo que los apuntes que estuve sacando ayer de un buen documental, una investigación muy buena que se hizo en el canal 9 de Melbourne, porque esto ocurrió en Australia, y documentación al respecto que había conseguido rescatar de hemerotecas de periódicos. Bueno, pues lamentablemente creo que alguien me las tiró a la basura. Ayer se tiró la basura y porque no lo he encontrado, Miguel Ángel, así Nada, que tendré que decírtelo la mano de negra, memoria. vamos a decir la mano negra. Toda la semana de búsqueda de documentación y de hacer resúmenes, lo que se me ha quedado en la memoria te voy a resumir. Este caso es el incidente ovni de Westall en Melbourne, Australia, que ocurre el 6 de abril de 1966. Bueno, ¿qué ocurre aquí? Pues que a las 11 de la mañana, este caso te lo traigo por una cosa, por los testigos, por la cantidad, la calidad de los testigos y por lo que ocurre después, que aparecen personajes del ejército a amenazar. Aquello quedó como falso, como una realidad y una fabulación de los niños, puesto que fue en una escuela, en un instituto, donde había niños desde los 10 años creo, o desde más pequeños. El caso es que es un barrio, West Hall de Melbourne, donde a las 11 de la mañana de un 6 de abril de 1966, justo hace 54 años, se han cumplido ayer. Bueno, pues resulta que empiezan los niños a chillar porque están viendo un platillo volante en el patio. Se sitúa sobre la escuela y allí hasta los profesores, hay un profesor que estaba haciendo un experimento de química, precipitando unas sales, coge el matraz, lo acerca a la ventana para ver al trasluz y se queda petrificado. Hoy día, después de 42 años de silencio, cuando se realiza este documental del Canal 9, hace 12 años, él dice que por fin se ha liberado de un peso que le ha durado 42 años. Como él, muchos de los profesores dicen lo mismo y muchos de los testigos que entonces tenían 12, 10, 14 años fueron amenazados. Hay incluso una testigo, una alumna, que llegó a tocar el objeto y que se desmayó. Volviendo al colegio, se desmayó y desapareció. Nunca más volvieron a ver a esa alumna. Después de este avistamiento, el colegio, el director amenazó con expulsar de allí a cualquiera que hablara del tema, a los profesores, y arruinarle la carrera, tal como hicieron militares, policías y, según decían los niños, otros que vinieron con los policías, que llevaban también uniforme pero no eran policías, eran gente del ejército, de la Fuerza Aérea, y ellos dijeron que todo había sido un cuento de los niños y que tenía que quedar ahí y ser silenciado bajo la amenaza de eran profesores jóvenes, bajo la amenaza de tenéis un brillante futuro, no lo arruinéis. Como siempre, ¿no? Entonces, este caso es impactante porque además se han liberado fotos. Hay una profesora, estoy con el nombre en la punta de la lengua, Barbara Robbins. Barbara Robbins era una profesora de química, compañera del señor que estaba con el matraz allí y que es avisada por él, diciéndole lo que está viendo. Ella tiene una cámara fotográfica y se dirige rápidamente a la ventana y toma un montón de fotos. Esa cámara le fue retirada por los militares, le fue requisada, no la foto, la cámara entera. Se la llevaron, nunca más la vio. Pero hay algunas fotos que se pueden encontrar en internet. Los testigos hablan de un aparato excepcionalmente perfecto. Cuando ves la foto te das cuenta por qué.
hay una foto muy clara, yo creo que es real, aunque se ha dicho que no, que es una recreación sobre la que se hizo. El caso es real por la calidad de los testigos, son más de 200 estudiantes, son mucha gente de aquel barrio, cientos, al menos decenas de personas, y son prácticamente la totalidad de profesores de aquel colegio, profesores con titulaciones en ciencias, que 40 y tantos años después lo han contado y han dicho: he tenido que callarme todo este tiempo obligado. Ahora que vivimos en otra democracia sí lo voy a contar. Y lo cuentan con pelos y señales, ¿no? Y no hay duda, aquello creo que no fue un aparato, fueron dos los que aterrizaron detrás de un gran árbol frente al colegio. Los niños que lo estaban viendo estaban a punto de salir al recreo. Hay en el documental un señor, un profesor, que decía: yo lo estaba viendo, pero los niños tenían que quedarse hasta que tocara la campana. Eran las 11 de la mañana, no había tocado la campana, tocó un minuto después, y cuando tocó los niños salieron volando al patio a ver hacia la inconsciencia del niño de correr hacia el objeto para verlo, por lo maravilloso que era, la perfección que transmitía. Saltaron la valla del colegio, fueron corriendo, y algunos de ellos, como esta chica, una de ellas, la compañera que iba, que sí está localizada, es la que dice que su compañera, a ver si Terry Peak me parece que se llama, bueno, pues su compañera llegó a tocar el objeto, que estaba posado, no posado, sino flotando como a 2 metros o a menos de a 1 metro del suelo. Ella llegó y le plantó la mano y dice que estaba muy, muy caliente. A 1 metro, antes de acercarse, ya estaba muy caliente. El objeto salió volando y desapareció a una velocidad terrible. Ellos volvieron al colegio y antes de llegar a la valla, esta chica se desmayó. Había una ambulancia en las cercanías, la atendieron y dicen que nunca más volvió al colegio. Se la llevaron, no saben si se puso muy enferma, pero el caso es que no volvió más. Hay un testigo que se encontró un segundo objeto en un camino cercano a ese eucalipto frente al colegio de West Hall, y este también llegó a estar a menos de 1 metro del objeto y refiere lo mismo. Era plateado, muy liso, parecía de una sola pieza, no había ni una junta, ni un tornillo, ni una hendidura, no había absolutamente nada, excepto una pequeña cúpula arriba, y tenía forma de seta, pero algo puntiaguda, ¿no? Y bueno, pues este hombre describe también el calor que despedía el objeto poco antes de llegar a él. Y esta es la historia. Sí, Miguel Ángel, este es el primer platillo volante de West Hall, de Westall. Sí, lo que te quería preguntar, Paco, 200 personas más los profesores, y lo intentan silenciar. A mí me llama la atención, hombre, ya... Hablamos del año 1966, claro, que la sociedad no era justo como ahora. Pero llama la atención que, hombre, que después de haber pasado ese tiempo, ya en el año, no sé, pudieran haber hablado algunos de los testigos, ¿no? Eran 200 nada más y nada menos que 200 testigos. No hay constancia de que hablase ninguno, ¿no? No, y lo que sí hay constancia es de que varios periódicos y el Canal 9 de televisión, antes de este reportaje, esto fue en aquel momento una pequeña revolución, un caso de un platillo volante que tenían que sacar en las noticias. Bueno, pues también recibieron los medios presiones, e incluso en el año en 2008, que fue cuando hacen este documental, esta investigación un poco más profunda, se van a la hemeroteca del Canal 9, buscan el número de la noticia y el rollo de película en su lata, que tiene un número, lo meten en la hemeroteca a este investigador,
¿Y qué dirás que encuentra? Pues que ha desaparecido, me imagino. Encuentra la lata Claro. está allí. Saca la lata, curioso. A mí lo que pero me llama... dentro no hay nada. Claro, a mí lo que me llama la Aquello atención... fue, oficialmente se declaró información clasificada, fue requisado el material fotográfico que como la profesora había alguno más, que se habían, todas las fotos que se habían tomado, todo eso fue retirado por los militares, según los testigos, nunca más volvieron a saber de él. Todos los medios de comunicación se fueron apercibidos de ser desprestigiado. Los hombrecillos verdes, hubo muchas afirmaciones de que los hombrecillos verdes todo el mundo sabe que no existen, y quien afirme algo al respecto es que está un poco ido. Y bueno, pues esto se silencia de esa manera, ¿no? Metiendo a alguien que tiene una carrera prometedora, como era el caso de profesores jóvenes, o se calla o usted verá a qué se expone, a ser ridiculizado. Bueno, pues este tema fue de esa manera. Así fue como también, espérate, claro, porque es que hay un señor que es James McDonald, que estoy recordando ahora, un profesor, creo que de una universidad, la Universidad de Arizona, que se preocupó por el caso y que empezó a dar veracidad y a querer que se tirara de la manta y se desclasificara por la calidad de los testigos, porque había sido tocado, porque había fotografías, multitud de fotografías que tomó esta profesora y posiblemente más testigos. ¿Y sabes qué le ocurrió? En cuanto quiso tirar un poquito de la manta, a este profesor, James McDonald, creo que además era es que cómo lamento haber perdido todo esto. Fue uno de los pioneros en el estudio sobre la formación de ozono en las capas altas de la atmósfera, y el primero, o uno de los primeros también, que advirtió de que el vuelo de la quema de combustibles fósiles y el vuelo con los aviones quemando aquellos combustibles estaba disminuyendo la densidad de la capa de ozono. Fue de los primeros en advertir, es decir, hablamos de un profesor, un científico que sabía muy bien lo que decía y que no era ningún tipo extraño que creyese en fantasmas. Claro. Él quiso documentar esto, le dio veracidad, se quedó muy impactado. ¿Y qué le ocurrió? ¿Qué dirás que le ocurrió? Pues mira, ¿un accidente grave, como ocurre en muchos casos? Podía haber sido, pero fue algo para mí bastante peor, porque le hicieron sufrir, lo despidieron, quedó desacreditado, sin poder optar a ningún trabajo según las informaciones, arruinado, y poco tiempo después se suicidó por la situación tan desesperada a la que había llegado, gracias a decir, a luchar porque se supiera que existe la posibilidad de que estamos siendo visitados por civilizaciones reales que vienen de otro sitio y que tienen una altísima tecnología que se nos escapa. Y posiblemente ellos tengan en esos aparatos la respuesta para superar los combustibles fósiles. Claro. Esto era tremendo. Empezó a querer tirar de esto y le arruinaron la carrera y su vida, y acabó suicidándose. Paco, me gustaría, seguro que algún oyente, y yo te lo quiero hacer así saber, algún oyente se estará preguntando, y estamos en plena Guerra Fría, año 1966, 65. Australia pertenece a... en el año 66, claro, estaba recordando el caso anterior. Claro. En el año 66, bueno, aquello fue una época muy cruda. Claro, entonces pudiera ser... o que se interpretase que pudiera ser alguna amenaza o incluso alguna maniobra militar, y por eso se intentase silenciar. Es una pregunta que seguro que algún oyente se hará. Más que un ovni, sabemos que entre lo que ofrecen los militares de visión a lo que realmente utilizan, hay siempre un gran decalaje de años. Sí, claro. Los militares bastante tenían con estar controlando a la Unión Soviética. Hablamos de los años del 66.
tensiones continuas. Poco tiempo después, la guerra de Vietnam. Estaba el mundo en una tensión tremenda y en una guerra velada, pero que podía llegar a hacerse real en cualquier momento. Una amenaza nuclear, un desarrollo continuo de tecnología aérea militar, y bueno, pues bastante tenían con eso para que además tuviesen que andar explicando la procedencia de aparatos que se saltaban cualquier control militar, ¿no? Ya estaba bastante preocupada la gente también por si iban a ser atacados o no. Esto ocurre en Australia, pero allí también estaban amenazados por una posible guerra nuclear, claro que claro, sí. Evidentemente estaba ahí, hacía 4 años sobre, bueno, el problema que hubo entre Cuba, Rusia y contra Eso Estados creo que fue Unidos. En el 62 con exactamente, la crisis de los misiles. La crisis de los misiles, pues que creó una especie de paranoia de destrucción del mundo. Bueno, Paco, pasemos al último caso. Nos vamos a Argentina, a Mendoza, y bueno, ¿qué es lo que ocurrió allí? Pues en Mendoza hay un caso que lo vamos a tener que resumir, aunque tiene bastante recorrido. Esto, bueno, pues es famosísimo. Estos casos que estamos refiriendo son todos muy famosos, sobre todo entre gente que le interesa la ufología. Para mí tienen rasgos de ser totalmente ciertos, ¿no? Totalmente ciertos. ¿Qué ocurre? Pues hay un par de trabajadores de un casino en Mendoza, la ciudad de Argentina, que a las tantas de la madrugada acaban su trabajo, se dirigen a la casa de uno de ellos y por el camino se les para el coche. El coche es un modelo muy antiguo, no lo ven raro, ¿no? Pues ha parado el coche, si es que tiene tantos años que es normal. Se bajan para ver qué pasa, y en un campo que queda al frente, al lado de la carretera, ven el típico platillo volante, el más típico de los típicos, con una cúpula, con redondeado, bueno, pues un platillo volante. No está posado, está como a 3 metros del suelo, y lo que hace de escalera es un haz de luz muy potente que casi parecería sólida o cristal, pero es un haz de luz. Ellos ven que es un haz de luz que tiene un ángulo de unos 45 grados y que llega hasta el suelo. Al lado de ese platillo volante ven 5 seres de una estatura bajita, como de 1,5 metros. Estos seres de repente, bueno, pues se quedan mirándolos, los seres los miran a ellos y notan que están conscientes, pero que no pueden moverse. Los 2 testigos están al lado del coche, no pueden moverse, paralizados completamente, aunque están viendo, registrándolo todo, están conscientes, plenamente conscientes. Hola amigos de La Rueda del Misterio. Quiero invitaros a mi canal de YouTube, Doctor Pertierra, La Rueda del Misterio, donde os daré todas las informaciones de medicina, de historia, de también el misterio que tanto nos gusta. Os invito a que visitéis el canal de YouTube, Doctor Pertierra, La Rueda del Misterio. Allí toda la actualidad del misterio, de los conocimientos, de ciencia, de historia, de sanidad, donde hablamos sin tapujos, entrevistamos a personas, yo doy también mi opinión. Os invito, como digo, a mi canal de YouTube, Doctor Pertierra, La Rueda del Misterio. Os espero. Paco, como ocurre en otros casos, que se quedan como congelados, paralizados, sí, como si realmente fuesen unos testigos de piedra, se quedasen de piedra. Y que ocurre también, me llama a mí la atención porque también con otro investigador, que también argentino, que un gran investigador como Carlos Alberto Yurchuk, también lo hemos comentado, los testigos
se quedan, no pueden moverse, al igual que los vehículos. En este caso, un modelo, la verdad es que es muy bonito, un modelo, pero antiguo, un Chevrolet modelo del 34, se detiene de forma abrupta, vamos, los motores también se paran. En este caso, sí, los testigos tampoco pueden moverse, se quedan bloqueados. Efectivamente, y lo que ocurre después es que 3 de esos seres se dirigen hacia ellos. Ellos los ven venir, se acercan, le toman la mano a cada uno de los testigos y le pinchan en cada dedo. Le hacen un pinchazo en cada uno de los dedos, quizá para tomar una muestra de sangre, pero en todos los dedos de su mano izquierda. Bueno, pues están viendo bueno, ya te digo, imagínate la situación, ¿no? Tú no puedes moverte y hay un señor bajito de 1,5 metros con el típico gris. Ellos lo describen como que sí, tienen piel, no tienen pelo, tienen los ojos grandes, almendrados, negros, llevan un mono muy ceñido y están allí haciéndole una prueba, una especie de prueba mediante un pinchazo en cada uno de los dedos. Hay un momento en el que se acerca otro ser con una hablamos de 1968, 31 de agosto de 1968. Cosa importante, viene otro ser con una pantalla en la mano, redonda, de casi medio metro, muy grande, ¿no? Pero es una especie de círculo que muestra imágenes en color, perfectamente, con una nitidez tremenda. Está describiendo una especie de tablet en 1968 y la televisión en color, que no existía en aquella zona ni remotamente. Además, las televisiones que existían eran las típicas de tubo, que pesaban muchísimo y no se podían llevar fácilmente en la mano, ¿no? ¿Y cómo llevas en la mano con una batería algo que te da imágenes? La descripción es de un círculo que mostraba imágenes, una pantalla redonda que mostraba imágenes. Bueno, ¿qué le muestra en estas imágenes? Pues algo que es recurrente en muchísimos avistamientos de los que he investigado. Prácticamente hay un porcentaje altísimo. En aquel momento le transmiten un paisaje maravilloso. Podríamos describir unas cataratas tipo Iguazú, ¿no? Llenas de naturaleza, una caída de agua preciosa. Eso es lo que está viendo allí. Y de repente, al fondo de la imagen aparece una explosión nuclear. Sube el hongo nuclear y lo siguiente que ve es toda aquella naturaleza arrasada y todo el agua, las cataratas vaporizadas y convertidas en un desierto arrasado, quemado por la tecnología nuclear. Es lo que él entiende de lo que le muestra, ¿no? Como una advertencia. Esta advertencia ya se había dado antes. Y recuerdo que es lo que le dicen los seres con los que se entrevistaba Adamski, George Adamski. Eran de Venus, medían sobre 1,5 metros, poquito más, y hablaban constantemente, según él, de que estaban visitando la Tierra precisamente para estudiar, pero también para dar continuas advertencias de un futuro que se estaba gestando gracias a la tecnología nuclear, que podía llegar a ser incontrolada o podría llegar a descontrolarse y producir una destrucción del planeta. Esto también se ve aquí, en el caso Mendoza. A la vez, los testigos reciben mensajes telepáticos. Los mensajes telepáticos que les dan son impactos de 3, por ejemplo, le dicen: tercera vuelta al sol para estudiar vuestras costumbres e idiomas. El segundo mensaje es: consideramos que las matemáticas son el idioma del universo y tenemos dominio absoluto sobre la gravedad. Esos son los 3 mensajes telepáticos junto al concepto que le dan
por las imágenes, la idea que le trasladan por las imágenes en aquella especie de tablet redonda donde le pasan esta secuencia. En ese momento se giran o están viendo que hay alguien al otro lado del coche que está tocando el coche como si estuviera realizando una soldadura. Creen que le van a prender fuego incluso al coche porque desprende chispas, exactamente igual que si estuvieran realizando soldadura allí detrás, ¿no? Pero no pueden moverse, no pueden hacer nada. Esta es la situación, reciben estos mensajes y en un momento determinado se retiran estos seres, se acercan a este foco que estaba hacia tierra en 45 grados con la base de la nave, se acercan a aquel foco y cuando se introducen en la luz, ¡chum!, suben a la nave y la nave desaparece. Bien, ¿qué ocurre después? La historia es más larga, vamos a referirnos al dibujo que le dejan, lo que habían hecho los seres que estaban al otro lado del coche. Uno de ellos parece que con alguna herramienta consiguió realizar unas talladuras como si fuesen raspadas o grabadas como con un soplete muy fino, grabados en lo que sería, podríamos hacer una similitud con un láser, ¿no?, que es capaz de generar chispa y dejar grabado en la chapa una serie de cosas. Lo que allí se graba es un círculo, un semicírculo con unos triangulitos que simula al Sol. Se ven 3 líneas que serían 3 órbitas, puesto que en cada una de las líneas dibuja un redondelito como haríamos nosotros con un planeta. El tercer planeta, que seríamos nosotros, la Tierra, tiene, sería Mercurio, Venus, la Tierra, lo que dibujó supuestamente, tiene una correspondencia con varias líneas con otro planeta que está enfrentado en una serie de órbitas que dibuja sobre una especie de, no de Sol, porque no tiene el mismo aspecto que el anterior, sino con algún gran objeto, quizás sean satélites. Se dijo que podía ser un gran objeto, el planeta Júpiter, y que los representados allí sería, como hay 3 órbitas, o se supone, hay una que no se ve bien, pero podría aceptarse que son 3 órbitas también. El tercer satélite de Júpiter conocido por aquel entonces era Ganímedes. De todas maneras, Ganímedes a día de hoy también sigue siendo el tercero en mayor tamaño de Júpiter, ¿no? Y tiene una serie de correspondencia, por lo cual habrían dejado allí tallado que vienen de allí, de Júpiter, y que han venido, como decían, a estudiar nuestra raza, nuestra evolución social, los problemas que tenemos, nuestro idioma, y hacer advertencias de ese estilo. Grabaron también una serie de dibujos muy toscos, puesto que este dibujo en sí se puede directamente decir que es falso, que lo ha hecho cualquiera con un punzón. Lamentablemente no se realizó una investigación más profunda que determinase si era una rayadura, era una quemadura. Hubo quien dijo que sí, que era una quemadura como con un soplete muy fino que consiguió hacer aquello, pero claro, está dibujado como si cualquiera de nosotros quiere realizar con un punzón el dibujo, le va a salir muy tosco, no le va a salir con precisión alguna. Son dibujos que parecen de un niño de parvulario lo dibuja y seguramente hasta lo puede hacer mejor de lo que hay allí. También habría que pensar que quizá este ser pues tampoco le puso mayor cuidado, solo quiso hacer allí una representación y su pulso pues no, pues sería como si lo hago yo o como si lo hace el mejor científico del mundo que no sepa dibujar. ¿Qué va a dibujar? Pues algo que sea suficientemente descriptivo para dejar una huella de que esto es real, estamos aquí, pero que no sea tan sumamente preciso. Primero, no era un robot, no era un dibujante perfecto, pero además no quería hacerlo mejor para no dar un detalle mejor. A lo mejor quiso quizá ocultar
dejar a la especulación para ocultar su propia presencia, ¿no? Quien quiera dar, digo yo, que a lo mejor pensó, quien quiera dar veracidad a esto, verá la información que está oculta en este mal dibujo. Ellos, los testigos, no sabían, no tenían ni idea de qué significaba todo aquello. Hay varios signos que están relacionados incluso con el caso Humo. Te digo, ¿por qué con el caso Humo? Bueno, pues en el caso Humo hay un señor que se llama Fernando Sesma, que se decía a sí mismo como confidente de los hombres del espacio en la Tierra. Había recibido visitas, había tratado con ellos, había recibido información de ellos, y entre otras cosas, desde el año 61 o así, o por la misma fecha, allí no era conocido, en Mendoza no era en absoluto Fernando Sesma conocido, pero hay signos de los que dejó sobre el coche este ser que se parecen mucho a los que tiene descritos en uno de sus libros Fernando Sesma como un código entre extraterrestres para, por ejemplo, describir la dualidad, que es un círculo con una raya que lo cruza y lo parte por la mitad. Este signo está ahí escrito en aquel caso de Mendoza. Hay otros signos que se parecen mucho a los que describe Fernando Sesma en este código interplanetario, y hay también personas que se fijan en dos signos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hay una docena de signos grabados, aparte del Sol y las supuestas órbitas con los planetas o los satélites. Estos 12 signos, hay dos de ellos que efectivamente se parecen al alfa, por un lado, y al omega. Tiene relación con lo que le mostró este ser en esta pantalla portátil, el inicio y el fin, o podría haberle advertido, haberle dicho de lo que habla el Apocalipsis, como advertencia de un final traumático para la humanidad, y querer decir que desde aquel momento se iniciaba el principio del fin. Hablamos del año 68, plena guerra de Vietnam, empezando la guerra de Corea, en fin, hay una serie de amenazas nucleares que vienen desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El mundo está en peligro constante, en peligro atómico constante. Ellos quieren hacer patente eso y dibujan estos dos signos, aparte de enseñarle a los testigos lo que decimos en esta especie de tablet, un holocausto nuclear. También ponen el alfa y el omega, el principio del fin. Puede ser aquel el principio y ahora podemos estar entrando en el fin, no mediante una guerra nuclear, pero sí con esta amenaza continua de suciedad en el planeta, de contaminación, de radiaciones que pueden generar mutaciones en virus que nos ponen al borde del caos. Miguel Ángel, no lo sé, pero para mí este caso es interesantísimo, tiene una información muy buena. Y no creo que sea inventado. Yo creo que efectivamente allí hubo unos visitantes que, curiosamente, como en otros muchos casos, se adelantan dejan información para el futuro y dejan muestras de su preocupación por la deriva que llevamos. Y sin querer intervenir, o quizás sin poder intervenir demasiado, dejan pequeños mensajes, claro, pequeñas muestras de que esto es real. Eso te quería yo preguntar, Paco. ¿Es posible que en este caso, por ejemplo, al igual que ocurre con otros, los que nos dejen sean informaciones para entenderla en el futuro? Porque evidentemente el año 68, en el otro en el 66 que has comentado, evidentemente el que viese una pantalla que dé un mensaje, pues le llamaba la atención. Ahora mismo llamamos pantallas que llevan mensajes en el bolsillo, que son los móviles o las tablets o bueno, todo tipo de pantallas, los mismos GPS de hace unos años. Pudieran ser, y pregunto, que a lo mejor esto como una elucubración, entendamos, y a los oyentes hay que decir que simplemente estamos elucubrando, que también es bueno de vez en cuando. ¿Puede ser como una información para entenderla en el futuro? Para mí, sin duda,
es mi convencimiento personal, después de analizar muchísimos de estos casos que están accesibles a todo el que quiera, a veces con gran detalle, incluso se pueden rescatar entrevistas que han sido grabadas por medios, por televisiones, y están accesibles. Lo bueno de Internet hoy día es eso. Desde aquí, desde mi casa, me puedo meter en la hemeroteca de un periódico de Mendoza o del Washington Post y sacar información, investigar por mí mismo y reunir detalles que a lo mejor han pasado desapercibidos, aunque el caso sea muy conocido, y yo me hago mi composición del lugar. Mi reflexión sobre este asunto está clara. Llevan con nosotros toda nuestra historia y se han preocupado más de dejar detalles para que reflexionemos sobre cuál es nuestra deriva y quizá enfocados a que pensemos en que podemos superar este tramo extraordinariamente complicado a nivel civilización. Tenemos que gestionar más de 7.000 millones de personas y ponernos de acuerdo y funcionar correctamente y proteger a nuestro planeta para garantizarnos un futuro estable y en paz. No parece que lo estemos consiguiendo. Sin embargo, desde que empieza la amenaza nuclear, aumentan este tipo de detalles puestos ahí por otras civilizaciones, que no pueden intervenir y decir a las claras, estamos aquí, tenéis que hacer esto. No, ¿por qué? Pues porque de nada le sirve, como he dicho siempre, a alguien que está haciendo segundo de bachiller, que venga un catedrático a hacerle su examen para ir a la universidad. No, tenemos que conseguirlo con nuestro propio esfuerzo. Tenemos que meter los pies en el charco, sin duda, para aprender a que no vuelva a ocurrir. Si viene alguien y nos pasa el charco en brazos y anda por nosotros, pues ¿de qué me vale? Es decir, ellos saben perfectamente que la mejor forma de aprender y aprehender, que eso se te quede como sabiduría, porque lo has experimentado, es que fallemos. Pero intentan darnos detalles para que el fallo no sea irremediable. Intentan darnos pistas para que enfoquemos verdaderamente el camino de lo importante. Como digo siempre, poner a las personas por delante de las cosas. Que la economía vaya enfocada al bienestar general y no al bienestar particular de unos cuantos. Que superemos la política y dejemos atrás las ideas trogloditas que tienen ahora de querer enriquecerse, primero ellos, luego sus familias, luego su partido y luego ya veremos con el pueblo, ¿no? Y si viene alguien y me tienta como una farmacéutica para que vacune a todo el mundo, lo vacuno. Bueno, no quiero meterme en política. Retiro lo dicho. No entremos, además, que estábamos con el tema OVNI. Y Paco, quería preguntarte, estamos sobrepasados el tiempo. Venga, yo te digo sí. que al final de todo esto lo que saco en claro es que desde aquellos tempranos años, desde que en el 47 aparece por primera vez la palabra platillo volante, lo que ha venido sucediendo, cuando uno lo analiza en el tiempo, ve que las autoridades se han acercado al fenómeno y saben que es real, pero saben que tiene un cierto peligro. El cierto peligro es que la sociedad tiene que ser igual desde arriba abajo. No tiene que haber privilegios, tenemos que proteger el planeta, eso hace que no haya quien gane dinero y amase fortunas, y se están decidiendo cosas irracionales. Esta gente lo ha superado, quizá ha pasado por ahí y viene una y otra vez a dejar detalles, primero, de que es real, hay civilizaciones que han pasado por nuestro estado actual, lo han superado y son mejores y viven bien, y tenemos que esforzarnos en superar, podemos hacerlo, pero hay unos peligros alrededor. Esos peligros también nos avisan de ello, como mostró en la tablet y con los mensajes que han dejado una y otra vez en estos encuentros. Proteger la ecología, olvidarnos de combustibles fósiles, de contaminación y seguir evolucionando en positivo. En positivo, por supuesto, seguir evolucionando. Bueno, Paco, seguro que estamos en una época de que tenemos esta alerta social y este encierro que tenemos. Simplemente, sin entrar en otras disquisiciones, ¿cómo está llevando este encierro?
Pues mira, me estoy haciendo la idea, como dije en el otro programa, de que me han regalado un tiempo libre, que me lo tomo para hacer lo que me gusta, para descansar y para reflexionar en el tipo de persona que he sido hasta ahora y en el que quiero ser o debo ser. A ver si busco equilibrio, a ver si soy capaz de superar a más de un listo que quiere aprovecharse de mi voto para vivir él mejor que yo. Aunque eso me diera igual, las intenciones y la inconsciencia que demuestran una y otra vez, no sé cómo solucionarlo, Miguel Ángel. El encierro lo estoy llevando con esa preocupación, aparte de con la alegría o con lo positivo que te digo. Lo estoy aprovechando bien para pensar mucho y para hacer lo que me gusta y en fin. Afortunadamente no tengo ningún contagio. Ha habido familiares que sí, ya lo han pasado. No ha sido tan grave dentro de que es muy produce mucho miedo, pero va todo bien. Yo creo que lo vamos a superar. Ahora tenemos que centrarnos en eso, en pasar esta racha, salir de aquí y ser un poco más conscientes. A ver si conseguimos ampliar nuestra conciencia de lo que ocurre y de por qué ocurre y darle una profundidad mayor a las cosas. No tener ideas preconcebidas, que no sean otros los que piensen por nosotros y someter todo a la razón. Nadie tenga o no tenga título, le está prohibido pensar y sacar sus propias conclusiones. Eso sí, intentar basarse en cosas lo más firme posible y nada más, poco más. Cada uno tiene su vida que la hará seguramente muy bien y la aprovechará mejor a través o al pasar esta experiencia que está siendo planetaria. A mí me está dejando asombradísimo, porque o no nos están contando la verdad, que me lo sospecho, o esto es más grave de la cuenta, o ha sido simplemente una epidemia de miedo. No sé qué pensar. Lo aprovecho a mi modo. Bueno, lo superaremos, estoy seguro. Seguro que lo superaremos. Queremos también desde aquí mandar el apoyo a todas esas personas, pues que aparte de como nosotros se encuentran en el encierro en muchas partes del mundo. El encierro ya es de muchas partes del mundo. Tenemos oyentes por todo el mundo y queremos mandarle ese apoyo. También, por supuesto, a las personas que se encuentran enfermas y aquellas que desgraciadamente pues que han fallecido, a los familiares. Muchos de ellos que no han podido despedirse de esos familiares, también mandarle el apoyo. Que se protejan, que hagan caso, porque lamentablemente es real. El virus está ahí fuera y nos pilla un poquito bajos de defensas y podemos tener una complicación. Es mejor protegerse. Vamos a seguir la ola de lo que hay que hacer y hacerlo. Se me ha olvidado, por cierto, un encuentro ovni muy curioso, que es de Stanley Kubrick, que después de esto se obsesionó y quiso incluso contratar una póliza de seguros contra problemas con los extraterrestres por si aterrizaban antes de que él estrenara su película 2001. Tuvo el encuentro junto con Arthur C. Clarke, que fue quien escribió la novela que dio pie a 2001. El 2001 no es la película, primero fue la novela, hay que decirlo, ¿eh? Bueno, ahí está ese encuentro y como curiosidad también. Como digo, muchísimo apoyo a todo el mundo que nos encontramos en esa situación poco agradable de encontrarnos encerrados, aquellos que se encuentran enfermos y que tienen familiares enfermos, también nuestro más profundo apoyo. Y Paco, como siempre, darte las gracias profundamente a ti por también querer transmitir todos esos conocimientos que tiene. Un fortísimo abrazo. Muchas gracias, Miguel Ángel, un abrazo, fuerza a todo el mundo, que salimos seguro.